Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento en el que ustedes decidan ver este video, hoy tengo una invitada a una ex compañera de Discord de debates, que bueno, se hizo bastante reconocida en estos días por una decisión que quizás para muchos va a parecer desacertada, para muchos va a ser acertada. El punto es que es una decisión en su perspectiva y su filosofía política. Ella quizás estaba mucho más cercana a todo lo que eran las ideas libertarias, de las cuales decidió descartarla para su vida cotidiana y militar en el espacio que quizás para algunos es su enemigo, para algunos es simplemente el rival y la vereda enfrente. El punto es, se puede dialogar en todas las diferentes perspectivas que pueden tener las personas. Así que, Luli, bienvenida una vez más ahora directamente desde la vereda opuesta. Así que va a ser todavía más grato. Gracias, muchas gracias. Tomaste bastante relevancia con una nota bastante polémica que se tituló De libertaria kirchnerista. Me gustaría que te describas, contale al público cómo te llamas, a qué te dedicas, tus redes sociales. Yo soy Luciana Salas Marzán, nací en la localidad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Actualmente resido en la capital federal y también milito acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, o sea, básicamente yo comencé a eso de los 16 años a tener un convencimiento bastante fuerte en torno a las ideas libertarias. Es así como yo, de alguna forma, inicio en lo que sería, bueno, el mundillo de la política. Actualmente estoy en la vereda de enfrente, estoy en Unión por la Patria, especialmente militando en el espacio de Leandro Santoro. Vamos a centrarnos más que nada en todo lo que es la coyuntura, porque hay mucho revuelo respecto a los resultados de las primarias. Y te voy a hacer la primera pregunta de protocolo, que es, Javier Milei es sabido por todos que obtuvo más o menos el 29,86% de los votos. ¿Vos por qué considerás que la Libertad Avanza logró imponerse en contra del bipartidismo que estamos acostumbrados en la Argentina? ¿Y hacia dónde sentís que está mutando en este momento el espectro político? A mí no me parece casualidad el triunfo de Javier Milei. Hay que tener muy presente que hace muchísimo tiempo, ¿sí? Estos últimos por lo menos 3 años, viene haciendo un trabajo muy fuerte de ideologización, comenzando por los jóvenes, pero también en sectores populares, ¿sí? Básicamente Javier Milei aprovechó el contexto de la sociedad argentina, un contexto que se le sirvió en bandeja, ¿no? Una sociedad profundamente descontenta con las cúpulas dirigenciales. Con lo cual, ¿por qué su discurso interpela? Bueno, porque de alguna forma comunica algo de verdad, y es que la casta política o los políticos gozan de ciertos privilegios que el ciudadano promedio tiene que pagar y lógicamente, de alguna forma, los dirigentes políticos no se han encargado de debatir la realidad, ¿no?, del argentino promedio. Entonces, ¿eso qué es lo que genera automáticamente? Una distancia. Y esa distancia, sí, o sea, creo que es normal que luego se transforme en un odio muy profundo. Entonces, por eso digo que no es casualidad el triunfo. Sí pienso que se lo subestimó demasiado. Y ese fue el error justamente de las diferentes fuerzas políticas. ¿Hacia dónde yo creo que está migrando el espectro político? Bueno, sin dudas hacia la derecha, porque además hay que dejar esto bien en claro, y es que los libertarios no son libertarios, se están apropiando de un término, pero en la práctica son reaccionarios, neoconservadores. Y eso queda muy claro cuando uno les pregunta, por ejemplo, acerca de lo que opinan de movimientos tales como el feminismo o de la lucha, por ejemplo, abortista. ¿Sí? La realidad es que están a favor de todas las libertades individuales. Son selectivos, con lo cual permitime dudar de si son libertarios. Yo creo que no. Bueno, yo eso lo voy a compartir claramente y de hecho, este canal he hecho más de una vez alguna que otra crítica, la cual me ha valido los insultos y el intento de agresión de cosas que ya en confianza ya lo hemos conversado en más de una ocasión. Pero sí, yo, o sea, el análisis lo comparto. Estamos hablando de un movimiento reaccionario neoconservador que, si se quiere, y ahora lo vamos a entrar en una de las preguntas posteriores, pero está buscando, para mí, como que sociológicamente fue cambiando la percepción que se tiene respecto al Estado y está logrando
a pesar de que irónicamente es el paladín de la defensa de la libertad individual, que se vuelvan a ver los medios políticos como herramienta de transformación, que en las ideas libertarias consistentes es algo que está en las esquinas opuestas justamente, porque se utiliza justamente como metodología epistemológica la praxeología y esto va en contra de todo lo que implica justamente la propia libertad negativa. Vamos a hablar de algo que termina siendo bastante, si se quiere, popular y divulgado hoy por hoy de las ideas de la libertad avanza, que es la dolarización. Sí. Básicamente es una de las propuestas más resonantes de Javier Milei, y esto en caso de que se pueda aplicar la idea del economista tomando, si se quiere, la propuesta de Emilio Campo. ¿De qué manera sentís que podrías verla afectada la economía argentina y las relaciones laborales? Bueno, a ver, la realidad es que hablar de economía no es algo que me fascine, pero voy a por lo menos dar mi opinión más básica. Creo que es preocupante, sí, porque sin duda es perder cierta soberanía nacional. Y perder soberanía nacional no es gratis. Depender de otro estado, de otra moneda, puede devenir en problemas que no sabemos ni cuáles pueden llegar a ser. Pero sacando eso, que igualmente puede sonar, digamos, a eslogan, lo más relevante es que la gente no entiende realmente qué es lo que implica dolarizar. ¿Por qué? Porque yo no creo que las personas estén dispuestas a precarizar su salario. Digo, eso va a pasar si se dolariza. Y el que diga que no está mintiendo. Mirá, para sostener Eh, inclusive tu propio argumento, una de las críticas más fuertes que se le hace, por lo menos de los sectores anarquistas y liberales consecuentes a la propuesta de Emilio Campo, es que permite el encaje fraccionario, lo cual los bancos van a poder crear dinero secundario, y además que por motivo de tratar de generar rentabilidad y confianza, lo cual es muy difícil justamente viniendo de la gente de la que estamos hablando, la tasa de interés de Argentina va a ser mucho más alto. Si la dolarización se llega a percibir como transitoria, como posiblemente pase, dada la coyuntura como se está viviendo, se va a terminar echando para atrás. Y eso no sé de qué manera puede llegar a afectar a la economía de la Argentina. Creo que lamentablemente, y sosteniendo, inclusive dándote un argumento a favor a lo que vos estás diciendo, hoy la dolarización se terminó convirtiendo en un grito de guerra, básicamente cuando es una discusión excesivamente técnica. y aparte te digo una cosa más. Yo creo que dolarizar, en todo caso, tiene que ser la última alternativa que vos tengas como país. Me parece que antes de dolarizar se pueden discutir un montón de propuestas, de ideas para tratar de encaminar la economía. ¿Por qué el dolarizar se vende como la propuesta mágica a terminar con la inflación? ¿No se pueden hacer cosas previas? Digo, ¿es necesario llegar a ese extremo realmente? Permitime dudar, yo creo que no. Yo creo que hay mucho por hacer sin la necesidad de tener que cambiar tu moneda nacional. Teniendo en cuenta el resultado que tuvieron la Libertad Avanza en las PASO, ¿qué es lo que más te inquieta hoy por hoy de un eventual gobierno de Javier Milei, que llegue directamente y que pueda ser la cabeza del Poder Ejecutivo? Darle el poder del Estado a una persona que dice que va a dinamitarlo porque lógicamente odia al Estado, me parece casi una acción suicida. Porque ¿cómo se puede pretender que una persona con ese pensamiento se encargue de gestionarlo de la mejor manera posible? Digo, ¿es eso posible? Yo pienso que no. Creo que realmente le cuesta entender mucho cómo es que funciona el Estado y me parece que tampoco es una persona que se sepa manejar políticamente. Se ha encargado de, por ejemplo, utilizar el término de casta política a pura conveniencia personal, porque ¿qué es la casta política? Lo que a él le conviene. O sea, primero te dice que son todos casta, pero después te dice que, por ejemplo, Mauricio Macri no es casta política. Entonces, bueno, si alguien como Mauricio Macri no es casta política, entonces ¿quién es? ¿No? Bueno, sabes que es muy curioso justamente con eso, porque el padre fue un empresario, de lo Sí, que justamente él definía como tal. Macri tiene sus conexiones bastante diplomáticamente en organismos de dudosa ética, si se quiere, y ya sabes a los que me refiero.
pero sin contar las personas a las que lo terminaron llegando a poner en el poder, porque Aeropuertos Aerolínea 2000 tiene concesiones hechas con alguien que estuvo trabajando en su campaña, que es Menem. Entonces, me parece que es muy ambiguo el término casta como lo utiliza, es claramente muy a conveniencia. Sí, no, y lo que yo decía con esto es, ok, bueno, básicamente, si llega a ganar y se consolida como el presidente de la nación, entonces va a presidir a la casta política. ¿Qué es lo, o sea, sería, o sea, el casta de la casta, ¿se entiende? El jefe de la casta. O sea, es incongruente. Nadie lo puede negar. Pero me preocupa sí, que es una persona que realmente no tiene una visión de protección hacia el Estado y por ende una protección colectiva para los ciudadanos. Entonces, realmente no se sabe qué esperar, porque yo te digo, honestamente, yo no sé qué esperar de Javier Milei. ¿Va a hacer lo que dice? ¿No lo va a hacer? Va a tener dificultades, va a tener problemas de gobernabilidad. O sea, eso es obvio. Lo que me llega a pensar, porque muchos han dicho, no, bueno, quizás con el Congreso en contra no va a poder hacer ciertas cosas. Bueno, pero en este país, si vos tenés al Congreso en contra, pero sos amigo de la Corte, hay un montón de medidas que podés sacar. Y Milei parece ser que le tira muchos guiños a los jueces. Digo, tampoco se lo ha escuchado hablar de los privilegios de los jueces, ¿no? De los sueldos. Eso no se toca. Entonces, a mí me parece que hay que prestarle más atención a eso. Y yo creo que nadie está hablando de ese tema actualmente. Mucho cuidado, porque con el Congreso en contra y todo, el tipo, si es amigo de la Corte, olvídate, hace lo que tiene ganas de hacer. Bueno, es muy curioso y este tema lo tengo que ampliar en algún momento, en algún futuro transmisión o video, cómo la Constitución, inclusive teniendo ciertas amistades y cierta cercanía con la Corte de Justicia, podés violar inclusive el precepto más básico de la propiedad privada. Porque el corralito es una violación a la propiedad privada, el corralón es una violación a la propiedad privada. El plan Sin Bonex duda. fue una violación a la propiedad privada y a la especificación asimétrica también. Entonces, justamente teniendo cercanía con el Poder Judicial, vos podés pasarte por alto cualquier tipo de precepto legal más básico de cualquier derecho elemental como la propiedad privada de las personas, lo cual es un punto por lo menos a analizar y de estar por lo menos atentos dadas las circunstancias. Ahora, esta creo que va a ser la pregunta más interesante justamente, dada hoy por hoy tu posicionamiento político, pero ¿de dónde consideras que tendría que venir la solución a la coyuntura actual? Y antes que nada, describime cuál es digamos, tu percepción de problema de coyuntura. Y te explico el por qué. Desde mi posición, que bastante conoces cuál es ideológicamente, mi preocupación más grande es el estatismo per se y el globalismo como consecuencia lógica. Ahora, ¿vos cuál considerás que es el problema de coyuntura que tiene Argentina, el mundo, explayate a la geopolítica si lo consideras que es necesario? ¿Y de dónde considerás que tendría que venir la solución? Tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, las diferentes fuerzas políticas, porque el Estado está sobredimensionado. Creo que eso es algo que no podemos negar. Hay una suerte de gasto público excesivo. Ahora bien, o sea, si bien reconocemos esto, yo me opongo rotundamente a esta suerte de discurso de que hay que recortar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con derechos sociales. Me parece que esa es una idea peligrosa porque de hecho si uno mira los mejores países del mundo se va a dar cuenta de que tienen un montón de derechos sociales garantizados que lógicamente se financian con impuestos y sin embargo tienen economías ejemplares. Con lo cual, se puede tener un Estado intervencionista y que funcione. ¿Tenés algún país que tomarías como ejemplo? Por ejemplo, Suiza. Entonces, en realidad, yo creo lo que esta gente esconde detrás de ese discurso de los derechos sociales son un costo, de alguna forma una expresión de clasismo, porque no es casualidad
No es casualidad que digan cosas como estas y que también, por ejemplo, no sé, estén a favor de ideas tales como, no sé, la meritocracia. Esta gente tiene como ese patrón en común, todos creen en un concepto de meritocracia que yo te diría es utópico. Tienen una concepción muy sesgada, individualista. Entonces, si uno anexa todo, se va dando cuenta, ¿no? De que, en definitiva, esa ideología solamente se sostiene con un clasismo de por medio que está camuflado. ¿Sabes qué? Yo pienso que lo del tema de la meritocracia asumen un principio de constancia imposible en las ciencias sociales, lo cual hace que esté viciado por completo de nulidad, porque no es, a ver, vamos a bajarlo a tierra. 3 generaciones atrás no tenían quizás ni formación, eran muchos analfabetos y vinieron con un brazo atrás y uno adelante escapando de la guerra, y tenían la posibilidad de construir por lo menos sus propiedades. La generación claramente es todo lo contrario. Estamos mucho más ilustrados, si se quiere. Las circunstancias no son las mismas, ni mucho menos, y con suerte logramos alquilar, y con mucha suerte, justamente. Entonces, creo que hablar de meritocracia y tomarlo como un principio de constancia con esfuerzo, cuando claramente tenés vaivenes económicos totalmente distorsivos y totalmente destructores, es por lo menos un error. Así que yo en eso por lo menos comparto el punto de vista. Porque hay una parte, ¿no?, de su convicción ideológica que se basa en esto, es que me parecen sumamente peligrosos. Yo no creo que la solución a los problemas de Argentina se encuentren de ese lado de la vereda. O sea, pensá que tenemos un país en donde, por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno va caminando y cada 2 cuadras puede que te encuentres a un ciudadano, un vecino, en la calle durmiendo. Explícame cómo, sin una intervención del Estado, solucionamos esa situación. ¿Quién se va a encargar de ese ser humano si no es el Estado a través de una política pública? ¿Quién? O sea, hay muchas cuestiones problemáticas de coyuntura actual que con esa ideología vos no podés, o sea, no podés resolver, porque ni siquiera se lo plantean como algo que hay que resolver. Ellos se rigen con la lógica de la ley de la selva, ¿no? Que gane el más fuerte, básicamente. Y si no tenés un piso justo de partida, y si no tenés laburo o lo que sea, no les importa. Ni creo que ni con el laburo y por ahí alcanza. No les importa. Por eso digo que son clasistas también. Es así. Y es triste, ¿no? Porque es triste pensar que esa gente puede llegar a dirigir el Estado argentino. Pero esto igual tampoco es resultado de la nada misma. Esto tiene su explicación. Yo, por ejemplo, lo veo un montón en mi disciplina. Yo estudio ciencias jurídicas, derecho, básicamente. Y últimamente ha crecido mucho lo que se conoce como el análisis económico del derecho. La idea esta de que los derechos sociales son un costo, ¿no? Cuando en realidad la lógica del derecho nunca debería ser la de economía. ¿Por qué cuando hablamos de derechos hablamos de costos? Si hay que hablar de justicia, si hay que hablar de ética, de moral. Mi única conclusión es que básicamente hay gente, llámalo, no sé, como más te guste, ¿no? Poderes económicos, por ejemplo, que están buscando deshumanizar a las sociedades. Y creo que las universidades son básicamente los centros que muchas veces utilizan en pos de hacer que estas ideas cobren relevancia. Es increíble, por ejemplo, cómo en el ámbito del derecho hay un montón de materias que en un momento fueron esenciales para la formación de los juristas y hoy por hoy cada vez están menos, ¿no? Me refiero a disciplinas vinculadas a las humanidades, filosofía del derecho, por ejemplo. Entonces tenemos abogados cada vez más tecnócratas. Y me animo a decir que esto probablemente sucede en casi todas las disciplinas que de alguna forma están vinculadas al Estado. Bueno, de hecho, ya esto es algo aparte, ¿no? Pero digo, Javier Milei ha hablado a favor de, por ejemplo, la tecnocracia o el transhumanismo también. Entonces,
de alguna forma todo está vinculado, ¿no? Eso creo que es algo muy interesante. Considero que en toda esta evolución que vos tuviste de perspectiva política, tu definición de justicia se cambió. Hoy, si querés, tomás la justicia de una cuestión más del igualitarismo más que el a cada quien lo que le pertenece. Yo te puedo decir que, primero, a ver, no hay una única definición de justicia, eso ya es sabido. A mí me gusta pensar en la construcción de una justicia más humana. Ok. No sé si más igualitarista, pero sí me parece que estamos en una sociedad en donde es necesario discutir el piso más que el techo, ¿se entiende? Si vos no garantizás derechos básicos, si vos no garantizás que los ciudadanos puedan, parafraseando a Juan Grabois, por ejemplo, tener tierra, techo y trabajo, entonces, ¿qué sociedad te queda? ¿Qué sociedad vas a discutir si no existe ese piso? Una sociedad de unos pocos, o una sociedad en donde tengas gente, por ejemplo, o sea, totalmente marginada. Por lo menos en mi caso, te puedo decir que ese tipo de sociedad no es una sociedad que a mí me guste, no es a lo que aspiro. Y la única forma entonces de combatir ese modelo es con un modelo que contemple la política social y la importancia. Y la visión de justicia en eso es muy importante, porque no es lo mismo que vos creas en una justicia humanista a que vos creas en un modelo de justicia solo para algunos o selectiva. Tocaste un tema muy particular y justamente lo que nombraste a Juan Grabois, y esto porque lo he visto que lo has discutido en más de una ocasión inclusive. ¿Qué piensas de la ley de alquileres? Sobre todo las nuevas regulaciones, viste que ahora quieren regular Airbnb, Ujú. todas las... Mira, a Eso. ver, que la ley de alquileres es un fracaso, bueno, eso es obvio, porque si no, no se estaría discutiendo en el Congreso. Ahora bien, yo creo que hoy por hoy tenés dos sectores. Están los que creen que el mercado de alquileres se va a regular solo y que por ende directamente hay que derogar la ley. Y después estamos los que creemos que, bueno, eso no funciona porque está demostrado que no funciona, básicamente porque cada vez que vos dejás que el mercado se regule solo, en este sentido, en realidad lo que surge es una especie de corporativismo económico. Y eso en realidad termina complicándole mucho más la vida a la gente. O sea, vos imaginate, en Argentina, ¿sí? Tenemos algo parecido a lo que sería una economía bimonetaria, ya, ¿no? Porque digo, vos, o sea, te manejás en el día a día con pesos, pero cuando tenés que hacer grandes transacciones, comprarte una casa, un auto, lo que sea, ¿en qué moneda lo haces? En dólares. Todo indicaría que si vos derogás la ley de alquileres y dejás un vacío, probablemente la gente tenga que alquilar en dólares. Digo, actualmente ya sucede, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Eso es viable? No, no es viable. La gente no puede alquilar en dólares. ¿Esa es la salida del mercado? Bueno, si es eso, entonces, o sea, mal estamos, porque hay mucha gente que se va a quedar en la calle. Un jubilado que, por ejemplo, no sé, no tiene casa, tiene que alquilar, ¿cómo hace? O sea, yo creo que realmente esta gente no se sienta a pensar realmente en los ciudadanos. Creo que esta gente ni siquiera alquila, porque el que alquila y el que sabe lo que realmente cuesta, bajo ningún punto de vista puede pensar que lo mejor es que no exista ninguna ley que regule. De hecho, a ver, hace poco en Nueva York se decidió regular Airbnb. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una emergencia habitacional que, o sea, acá en Ciudad de Buenos Aires no estamos lejos. Hace un montón de décadas que tenés exactamente la misma cantidad de habitantes y sin embargo hay menos oferta, por ejemplo. Entonces, Permitime hacerte una pregunta, si querés, tramposa y capciosa al mismo tiempo. ¿Vos considerás que la propiedad privada es un derecho sagrado universal 100% legítimo? no porque, primero, a ver, o sea, tenemos que discutir qué son los derechos universales inherentes
al ser humano, ¿no? O sea, ius, naturalismo. ¿Por qué la propiedad privada sería un supuesto derecho natural? O sea, digo, es una interrogante que hay que hacernos. ¿De dónde nace, ¿no? La propiedad privada? Te voy a plantear lo siguiente. Si tomamos la propiedad como un constructo social, no es legítima, o por lo menos desde cómo lo considero yo. Y la propiedad que por hoy tiene Pablo Roca, la propiedad que tiene Elon Musk, la propiedad que tiene Bill Gates, la propiedad que tiene Jeff Bezos, no necesariamente se hizo desde una cuestión praxeológicamente legítima, porque hubo justamente algo que violó la ética, si querés, la ética de la propia libertad de cada una de las personas y logró hacer negocios, si querés, a costa de los demás. Entonces, garantizar esa propiedad privada a costa justamente de robarle a toda una sociedad, a mí por lo menos me parece un crimen. Entonces, creo que en esas circunstancias el poder social tiene que tomar, si se quiere, las riendas del asunto y recuperar lo que por derecho legítimo le pertenece. Ahora, el problema es, o por lo menos como lo veo yo, que es el Estado garantizando la propiedad privada, es otra cosa, justamente porque el Estado garantizando propiedad privada genera oligopolios. Entonces, creo que la discusión de raíz tiene que ir más que nada por este lado. Porque, a ver, desde la posición política en la que vos llegas, esto es indiferente. Básicamente, a ver, la propiedad se legitima por una cuestión de autoposesión, de no reclamo de algo, de una porción de tierra o de modificación del entorno que si uno digamos, hace una cierta apropiación originaria por intercambio de derechos de propiedad. Eso en un mercado 100% lejos de la coacción hoy por hoy estatal. Hoy este capitalismo, mercantilismo en el que se convirtió el mundo, ahí son muy difusos los límites entre una propiedad legítima y una propiedad privada ganada en buena ley. Porque vuelvo al punto inicial. Las empresas que construyeron enormes patrimonios a costa de los demás, y yo por lo menos los pongo en duda. Obviamente, pero obviamente. Ahora sí, lo que no se puede negar es que ninguna sociedad puede prosperar si los ciudadanos no tienen un techo. No es posible. Por ende, yo sí creo que el Estado debe garantizar que los ciudadanos accedan a la vivienda. Y me parece que debería ser algo sencillo. La única forma de que eso suceda es un Estado que intervenga, no esta suerte de mano invisible. De hecho, bueno, el único candidato que propone algo sólido, Leandro Santoro, es el único. O sea, está el programa de gobierno. Los demás candidatos, la verdad que brillaron por su ausencia en la temática. Y es muy fuerte, porque digo, la vivienda es lo más básico, una de las principales preocupaciones de toda la gente, de cualquier familia tipo. Así que sí, es un debate que hay que dar, pero no podemos seguir regalándole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a los amigos un derecho tan básico para la gente. No podemos. Quiero tocar un tema que por hoy tomó bastante relevancia, por lo menos en la discusión pública, remontándonos, si se quiere, a un premio Nobel de Economía, del cual estoy bastante en las antípodas por justamente ser defensor de la propia escuela de Chicago, que es Milton Friedman. Tú planteó un sistema de voucher financiando la demanda en lugar de la oferta para lo que es justamente las instituciones educativas. Hoy por hoy se tomó bastante en discusión y lo mismo que planteamos con el tema de la dolarización, se convirtió en un grito de guerra, básicamente, del movimiento neoconservador detrás de la libertad de avanza. ¿Qué pensás, vouchers? ¿Una posible solución o más de lo mismo? Bueno, yo creo que sí, es una propuesta que suena llamativa porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar hace mucho tiempo nada de educación, pero mucho menos algo relacionado al financiamiento como los vouchers. Ahora bien, no me parece para nada la solución. ¿Por qué? Primero porque, o sea, Ramiro Marra, por ejemplo, no sé, Lidia Lemoyne, han dicho en canales televisivos que lo de los vouchers es una reforma de tercera generación, que se aplicaría en un muy largo plazo. Lilia Lemoyne dijo que en 30 años, Ramiro Marra dijo que en el segundo mandato. Bueno, no se ponen de acuerdo, qué sé yo. El punto es, no es una medida para aplicar en lo concreto en caso de que ellos ganen como fuerza política. Pero mientras tanto, mientras no proponen
nada a corto plazo, hay que mencionar la educación año tras año se desfinancia, más o menos un punto del PBI, un poquito más en realidad. ¿Estás hablando en términos nominales o directamente en quita del presupuesto? No, del presupuesto. Entonces, primero eso, primero que, lo dije muchas veces, lo digo de nuevo, es poco serio. Entonces, hablar de los vouchers. Porque la educación necesita que demos un debate para el ahora, en todo caso. Y tampoco, ya hablando más de, bueno, la propuesta en sí, me parece que sea viable. ¿Por qué? Porque el sistema de vouchers, por ejemplo, se aplicó en Chile, ¿no? Digo, o sea, acá al lado. Y los chilenos vienen a estudiar a la Argentina, o sea, se cruzan para poder gozar de nuestro sistema de educación. Entonces, evidentemente que algo hace ruido, ¿no? Porque si es tan excelente como ellos dicen que es, ¿por qué los chilenos no se quedan en Chile? Pero después, algo que me parece todavía mucho más importante y es lo siguiente. A ver, por ejemplo, ¿no? En una zona rural, en donde realmente no hay incentivos para que una empresa privada te ponga, por ejemplo, no sé, una escuela, no hay incentivos realmente para que el Estado financie a una escuela, ¿no? O financie la educación de un pibe con el voucher. ¿Qué vas a hacer? Porque digo, o sea, ¿cuáles son los parámetros? O sea, ¿qué parámetros tomás en cuenta para decir, bueno, a vos te financio, a vos no? Eso es lo que no me queda claro, tampoco porque no lo han explicado de fondo. Es una medida que se ha explicado un poco, si vos querés, desde lo superficial. Y se convirtió en un grito de guerra como el tema de la dolarización, si querés también. Sí, sí. Y además que tampoco proponen una reforma, por ejemplo, en cuanto a contenidos, que eso me parece lo más relevante, si me preguntás. Renovar, por ejemplo, los planes de estudio, algo que los pibes puedan notar más rápido. Y creo que es mucho más importante incluso debatir qué es lo que le enseñamos a los pibes, más que debatir cómo lo financiamos. En definitiva, o sea, ¿qué es lo que hacen los pibes en la escuela? Aprenden. Bueno, ¿qué le estamos enseñando? ¿Los educamos para un futuro mejor? Los contenidos, hoy por hoy, que brinda el Estado, son los que se necesitan con esos contenidos. Cuando el pibe sale del sistema educativo, ¿puede conseguir laburo? Porque estamos muy atrasados en relación a eso. Y ya que estás hablando del tema de los contenidos, te voy a plantear algo que bastante controversia tomó hace aproximadamente 2 semanas, que es la pelea de Ramiro Marra en contra de la educación sexual integral. Y te la voy a enlazar con algo que veo que hoy por hoy cambiaste también tu postura, que es, ¿qué opinas de estas declaraciones de Ramiro Marra de enfrentarse, si se quiere, a la educación sexual integral? ¿Y qué opinas hoy del feminismo? Primero, sí, a ver, la declaración que hizo Ramiro Marra me parece nefasta. O sea, fíjate que él dijo que le recomendaba a los pibes que vean pornografía para aprender educación sexual en reemplazo de la ESI. Bueno, ahí ya te das cuenta que evidentemente Ramiro Marra no entiende qué es la ESI. Porque si vos entendés lo que es la ESI, no haces semejante afirmación. La pornografía jamás puede reemplazar la educación sexual integral. No es simplemente ver escenas de sexo, ESI. La ESI es algo mucho más profundo. Es, por ejemplo, enseñar consentimiento. Es enseñarles a los nenes cuando un adulto está sobrepasando límites con su propio cuerpo. Entonces, que un dirigente como Ramiro Marra tire todo eso al tacho, o sea, es sumamente preocupante. Sobre todo porque a Ramiro Marra lo escuchan muchos adolescentes y jóvenes. También es interesante porque ese dicho de Ramiro Marra no es casualidad. O sea, evidentemente ellos no quieren la ESI porque son sumamente ideológicos, porque son reaccionarios. O sea, en realidad no están a favor de que los jóvenes accedan al conocimiento sobre lo que son las relaciones sexuales. Lo que te dicen es, no, bueno, que se encargue la familia. O sea, obviando que hay muchas familias que quizás por temas, no sé, de religión, por ejemplo, pueden no ser abiertos con los hijos, pueden no hablar de esos temas. ¿Y qué hacemos con ese pibe? Si la familia no le habla de sexo seguro, ¿lo dejamos? Digo,
en definitiva, eso es proponer un atraso cultural. Iba a ser el chiste fácil del Sí. sexo seguro y el atraso, ¿verdad? Entonces, pero sí, también Perdón, boludo. eso. La que servía, está bien. Para que la gente, en realidad nos conocemos, por eso que le puedo hacer tu chiste de Sí. mierda. Pero después, en cuanto al feminismo, la pregunta es, ¿qué pienso yo del feminismo? Sí, sobre el feminismo yo creo que primero hay que separar, ¿no? Una cosa es el feminismo como movimiento político y otra cosa es lo que el feminismo logró como movimiento político y lo que le falta por hacer. ¿Por qué digo esto? Como bandera me parece crucial. Yo creo que si bien es cierto que la sociedad ha cambiado mucho y ha avanzado en relación al rol de la mujer, todavía se siguen replicando conductas machistas, misóginas. Creo que sí tenemos un problema muy grave, por ejemplo, en relación a la muerte de las mujeres, ¿no? Los feminicidios. Es innegable que hay muchas parejas abusivas y eso tiene que ver con algo, tiene que ver con cierta cultura. Nadie mata a una mujer porque sí. Detrás de ese asesinato hay también cierto pensamiento de dominación sobre la mujer, de pensar que lo podés hacer. Ahora bien, dejando esto de lado, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una crítica muy fuerte hacia el Ministerio de la Mujer. Yo creo que el Ministerio de la Mujer es necesario porque en las comisarías normales, cuando una mujer iba a denunciar, por ejemplo, no sé, maltrato, muchas veces, bueno, no tomaban la denuncia o realmente no tenían herramientas para poder brindar una suerte de asistencia. Digo, hay un montón de testimonios, un montón de familias que luego de que una integrante mujer muere, salen a comentar por los medios que se han hecho miles de denuncias, que la policía estaba enterada. Bueno, hay casos de mujeres a las que no le han ofrecido el botón antipánico. Digo, evidentemente hay una política que ha fallado. Hay que hacer una autocrítica. Tampoco creo que sea necesario quedarse en la autocrítica. Me parece que en todo caso hay que pensar en lo que se tiene que hacer, en cómo cambiar aquello que está mal gestionado. No sé, por ejemplo, lo que se hizo viral en la pandemia, ¿no? De la compra millonaria supuesta de los peines de madera. Y los 10.000. Claro, o no sé, el tema de los supuestos almuerzos que compraban para el Ministerio de la Mujer, que era un precio pero absurdo. Ese tipo de cosas son las que hay que rever, ¿no? O sea, cosas de gestión, pero sí creo que está mal cuando se ponen a discutir la existencia, ¿no? Del ministerio. O sea, lo que te dicen es, no, bueno, como no ha cumplido con los objetivos, entonces no sirve, bueno, listo, lo saquemos. No, pará, porque cómo estaban las cosas antes de que el ministerio se haga presente. Creo que en todo caso hay que rever, bueno, o sea, prioridades, vamos a decirle. Excelente. Bueno, para que no se haga más extensa, porque ya acabamos casi una hora, voy a dar por terminada el día de hoy. Un placer y un honor, como siempre. Bueno, te agradezco por dar la primicia. Le dije por privado que si no me das la primicia a mí me iba a enojar bastante. Sí. Así que, no, te agradezco. Muchas gracias por venir acá a conversar, que como siempre verás, el respeto impera, porque me gusta más la pluralidad y el diálogo Sí, que obvio. mantenerme en una cámara de eco. Así que bueno, gente, dejen sus comentarios respetuosos. Es una persona que es amiga, así que por favor traten de no ser excesivamente verborrágicos con cualquier tipo de opinión. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.